La ansiedad que te aqueja con frecuencia puede no ser solo cuestión de pensamientos acelerados. Podría ser la respuesta biológica de un cuerpo que inconscientemente cree que necesita controlar cada detalle para finalmente obtener lo que desea. Bruce Lipton, biólogo celular y reconocido autor en el campo de la epigenética, nos enseña que nuestras creencias inconscientes modulan la química de nuestro cuerpo. Cuando vivimos en un estado de tensión, de constante expectativa, el cuerpo responde liberando cortisol, la hormona del estrés, que con el tiempo desactiva las funciones regenerativas y bloquea la expansión natural de nuestro potencial. En otras palabras, cuanto más intentas forzar el flujo de la vida, más se aleja. Cuanto más lo persigues, más parece que lo que deseas se aleja. Hay una paradoja en la rendición que desafía la lógica de la mente. La mente condicionada, entrenada para creer que solo quienes buscan reciben, interpreta el acto de soltar como una rendición. Pero la rendición no es el final de un esfuerzo, sino el comienzo de una nueva frecuencia. Joe Dispenza, otro gran investigador de la conciencia, habla del campo electromagnético del corazón. Cuando el corazón está en coherencia, cuando sientes gratitud, confianza, paz, emite una vibración que influye en el campo cuántico que te rodea. Esta vibración no depende de la lucha, sino de la presencia. No requiere control, sino confianza. En la sabiduría budista, el desapego no es negar la voluntad, sino liberarse de las expectativas que nos aprisionan. Aceptar no es rendirse, es dejar de sufrir por cómo deberían ser las cosas. Y al hacerlo, liberas un espacio interior para que el universo finalmente pueda entregarte lo que es tuyo por derecho vibracional. Porque lo que es verdaderamente tuyo nunca será conquistado por el miedo ni la ansiedad. Será recibido en la frecuencia de la paz. Quizás te reconozcas en este ciclo. Un ciclo de búsqueda incesante, de noches de insomnio, de pensamientos que giran sin cesar, de un corazón que reza pero siente miedo, de una mente que imagina pero no confía, de un cuerpo que en silencio siente el peso de intentar llevarlo todo solo. Y tal vez nada de esto sea tu culpa. Tal vez simplemente aprendiste que tuviste que hacer demasiado para merecerlo, que tuviste que demostrar tu valía, que tuviste que insistir. Pero, ¿y si todo esto es precisamente lo que impide la llegada de lo que tanto deseas? ¿Y si es tu resistencia a confiar en lo invisible lo que aleja lo que ya está en camino? ¿Y si la manifestación que anhelas no es algo que logras, sino algo que permites? En este video recorreremos juntos este delicado camino entre el deseo y el soltar, entre una mente que fuerza y un corazón que acepta, entre el control y la entrega, porque a veces la mayor sabiduría reside en dejar de intentar forzar la vida y empezar a escucharla. ¿Cuántas veces te has encontrado diciéndote, solo necesito esforzarme un poco más? Como si al acumular más esfuerzo, más concentración, más intentos, algo fuera de ti finalmente se abriera y dijera, ahora sí, te lo mereces. Esta es la ilusión que muchos albergamos, la idea de que el control absoluto nos acerca a la plenitud. Pero lo que pocos comprenden es que, a menudo, este esfuerzo excesivo no proviene de la confianza, sino del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no lograrlo, miedo a ser olvidado por la vida. La mente condicionada interpreta la rendición como debilidad. Ha sido entrenada por experiencias pasadas, patrones familiares y la sociedad, para asociar el valor con el control. Si te relajas, te susurra, ten cuidado. Si te sueltas, grita, lo perderás todo. Y así es como el control se convierte en una prisión invisible, con barrotes hechos de pensamientos ansiosos e intentos desesperados por hacerlo funcionar. Pero lo que pocos comprenden es que esta vibración de insistencia es, de hecho, resistencia, una energía densa que bloquea el flujo de lo que el universo quiere entregar. La ciencia de la coherencia emocional, estudiada por instituciones como el HeartMath Institute y ampliamente explorada por Joe Dispenza, demuestra que es el estado vibracional del corazón, y no solo los pensamientos, lo que influye en el campo que nos rodea. Un corazón en paz, en armonía y en confianza tiene más poder de manifestación que una mente ansiosa, por muy determinada que esté, porque la vibración no miente, no se puede forzar. Es el lenguaje silencioso que comunica tu verdadero estado interior al universo. ¿Has escuchado alguna vez historias de personas que lucharon durante años por lograr algo, y de repente, al darse por vencidas, finalmente lo consiguieron? No fue magia, no fue coincidencia. Fue el cuerpo vibracional finalmente alineándose con la frecuencia de permitir. Al dejar de resistirse, dejaron de emitir la frecuencia del esfuerzo y comenzaron a vibrar la frecuencia de recibir. Cuando la mente se aquieta y el corazón se aquieta, el campo se abre, la vida escucha, el flujo se acerca. Pero eso no ocurre mientras intentas demostrar que lo mereces, o mientras intentas controlar el momento, el cómo, el cuándo. Porque el esfuerzo nacido del miedo se convierte en una barrera, y la vida, por amor, no rompe las barreras que aún crees necesitar.
Hay un detalle casi imperceptible que transforma por completo la frecuencia de manifestación, el origen emocional de tu deseo. Muchas personas desean transformar su realidad, atraer nuevos caminos y materializar sus sueños, pero pocos se dan cuenta de que, tras el deseo, a menudo vibra la raíz del miedo. Miedo a perder, miedo a no tener, miedo a que nunca suceda. Y cuando este miedo es la base del deseo, contamina la vibración con escasez, incluso si, superficialmente, todo parece estar alineado con la ley de la atracción. Cuando el deseo surge del vacío, no se expande, se contrae. Es como intentar respirar profundamente en una habitación sin aire. La intención puede ser positiva, pero la vibración dice lo contrario. Y el universo, que no responde a las palabras sino a la frecuencia, escucha lo que sientes, no lo que dices. El deseo que nace del miedo a la carencia atrae más experiencias de ausencia. El deseo que nace de la confianza en ser sostenido se manifiesta con facilidad. Esta es la diferencia entre crear desde la abundancia o desde la carencia. La neurociencia explica este fenómeno con claridad. Cuando el cuerpo recibe una infusión constante de dopamina, el neurotransmisor del placer anticipado, entra en un ciclo de expectativa crónica. Es como si el cerebro se volviera adicto a la espera de recompensas, pero no supiera cómo relajarse en el presente. Esto genera compulsión, altera la concentración y debilita la intuición. La mente empieza a correr tras 1000 posibilidades, pero el corazón pierde su eje, y sin eje no hay verdadera manifestación. Solo fatiga, solo ruido interno, solo el eco de un deseo ansioso que nunca se cumple. Aquí es donde la práctica del silencio interior se vuelve esencial. Cuando silencias el ruido, cuando aprendes a descansar en el presente, algo empieza a cambiar. Dejas de pedir como quien ruega y empiezas a vibrar como quien ya lo ha hecho. La frecuencia de la abundancia silenciosa no hace ruido, no grita, no se precipita, simplemente existe. Y es esta presencia silenciosa la que crea espacio para que llegue lo nuevo. Porque lo que realmente deseas no se manifiesta cuando lo persigues por miedo a perderlo. Se manifiesta cuando te detienes, respiras y te das cuenta de que ya lo mereces, incluso antes de alcanzarlo. La escasez hace ruido, la abundancia susurra, y solo quienes aprenden a escuchar este susurro interior pueden finalmente recibir sin mendigar. A primera vista, la visualización parece una práctica elevada, espiritual y consciente. Y de hecho puede serlo, pero existe una línea fina, casi imperceptible, entre visualizar con fe e imaginar con desesperación. No todo pensamiento positivo es ligero, no toda intención es silenciosa. A veces, lo que parece una conexión con un futuro deseado es en realidad un intento ansioso de controlar el presente. Y cuando esto sucede, la visualización, en lugar de abrir caminos, los cierra. Se convierte en una especie de obsesión sutil. El apego, cuando se disfraza de intención, ata más que libera. Porque lo que realmente vibra allí no es la creación, sino la necesidad. Una necesidad tan profunda de que eso suceda que todo el cuerpo se tensa, el corazón se acelera, la mente se bloquea, la energía deja de fluir, la imaginación se convierte en una prisión. Te encuentras volviendo a la misma escena, día tras día, con la esperanza de que repetir el mismo deseo 1000 veces obligue de alguna manera al universo a responder. Pero el universo no responde a las repeticiones mentales, responde a la ligereza vibratoria. Hay una sutil pero poderosa diferencia entre desear con tensión e imaginar con confianza. El primero es rígido, denso y ansioso. El segundo es suave, abierto y fluido. Neville Goddard enseñó que el secreto no reside en visualizar algo con esfuerzo, sino en sentir el final, como si ya estuviera completo. Cuando sientes el final con ligereza, sin apego al cómo, cuándo o por qué, entras en la frecuencia de lo ya logrado. Es como si le dijeras al universo, sin palabras, confío, sé que ya lo es, no necesito forzarlo. Esta imaginación desatada es uno de los estados vibracionales más poderosos que existen, porque no conlleva la urgencia de demostrar ni la ansiedad de obtener. Simplemente vibra la realidad como si ya fuera cierta. Y este estado es tan coherente con el campo cuántico que comienzan a ocurrir sincronicidades, no porque estés forzando, sino porque has dejado de bloquear. Así que, al visualizar, pregúntate, ¿estoy creando con ligereza o intentando controlar con la mente? ¿Estoy permitiendo o exigiendo? La verdadera intención no necesita gritar, fluye como un río. El apego, en cambio, crea remolinos, y donde hay remolinos, el flujo no avanza. Existe una sabiduría tan antigua como el fluir de la naturaleza misma. Una sabiduría que no grita, no compite, no fuerza, simplemente observa, comprende el ritmo y se mueve con él. En el taoísmo, este principio se llama Wu Wei, no acción, no en el sentido de inercia o pasividad, sino como una forma de actuar sin resistencia.
Una acción que ocurre cuando el ego se aquieta y el alma escucha, cuando la mente deja de luchar contra el tiempo y comienza a caminar junto a la vida. Esta sabiduría silenciosa también está presente en la esencia del budismo. El desapego no es una renuncia al movimiento, sino a la rigidez con la que a menudo queremos guiar el camino. El agua no deja de llegar al mar por encontrarse con rocas, simplemente fluye, paciente, pausada, sin miedo. Sabe que no necesita forzarse, porque confía en su propia naturaleza para fluir. Y cuando conectas con esta misma sabiduría, algo cambia en tu interior. La urgencia se disuelve, la ansiedad se calma, la mente cede a la escucha. En el plano energético, cuando dejas de resistirte, tu campo se expande. Esto no significa falta de acción, sino la acción correcta en el momento oportuno, desde un lugar interior de paz. La confianza, en este contexto, no es una creencia mental, es una frecuencia, es el silencio interior que dice: estoy justo donde necesito estar. Es el cuerpo que se relaja, es el corazón que no suplica, es el alma que se alinea con el ritmo de la vida, incluso si es diferente al ritmo de la mente. Joe Dispenza habla a fondo sobre este estado. Cuando meditas, cuando te relajas, cuando silencias los pensamientos condicionados, accedes a un reino donde no hay esfuerzo, hay presencia, y es en esta presencia donde ocurren las mayores transformaciones, porque lo que sana, lo que se manifiesta, lo que atrae, no es el esfuerzo excesivo, es el estado de coherencia entre el corazón y el presente. La vida no necesita ser forzada, y cuando lo es, algo dentro de nosotros empieza a doler. Pero cuando volvemos al ritmo natural de las cosas, cuando aceptamos que el universo tiene un tiempo y una lógica que nuestro ego no puede comprender, todo empieza a alinearse, porque Wu Wei no es el fin del movimiento, es el fin de la lucha innecesaria, y donde no hay lucha hay fluidez, donde hay fluidez hay manifestación, donde hay entrega hay retorno. Siempre, en el momento oportuno, en el silencio oportuno, en la vibración correcta. Hay dolores que no gritan, sino que se esconden en lo profundo del pecho, como un silencio tenso que nadie ve. Uno de estos dolores es esperar demasiado. Esperar respuestas, señales, resultados. Esperar que suceda pronto lo que deseas, porque el tiempo parece agotarse. Es una espera que no es solo cronológica, sino emocional. Y con el tiempo se transforma en una especie de angustia espiritual, una sensación de ser olvidado por el universo, como si todo sucediera para los demás, pero no para ti. Este es el dolor de quienes intentan controlar el tiempo divino con la mente, de quienes miran el reloj, el calendario, los años transcurridos y sienten que la vida va atrasada, pero el tiempo del alma no es el mismo que el de la mente, y ahí radica el conflicto. La mente quiere prisa. El alma quiere propósito. La mente exige fechas, resultados, explicaciones. El alma solo desea aprender, madurar, florecer, a su propio ritmo. Y mientras estos dos tiempos no se alinean, el corazón sufre. Sufre porque todavía cree que va atrasado. Pero lo que va atrasado, de hecho, es solo percepción. Hay momentos en que el universo parece silencioso, parece inaudito, parece distante. Pero ¿y si este silencio fuera en realidad un acto de amor? ¿Y si la demora fuera protección? ¿Y si la espera fuera preparación? Bruce Lipton nos recuerda que el entorno moldea la biología, y esto aplica tanto al cuerpo como a la conciencia. Quizás aún estás desarrollando la base interior para sostener lo que tanto deseas, porque manifestar no es suficiente. Debes estar energéticamente listo para recibir, y el tiempo divino siempre lo tiene en cuenta. Las señales de resistencia vibratoria a veces son sutiles, se manifiestan como irritación hacia los demás, impaciencia con el propio proceso, sensación de injusticia, comparaciones constantes y sentimientos de incompetencia. Pero estos no son fracasos, son síntomas de un cuerpo que aún no ha comprendido que el momento adecuado no es el que alivia la ansiedad, sino el que honra su evolución. El universo nunca llega tarde, siempre está en el tiempo del amor. Y el amor verdadero no se entrega antes de tiempo. Entrega cuando el corazón está listo para recibir, cuando la mente está lista para confiar, cuando el alma está lista para sostener. Así que, si sientes que tarda, respira. Tal vez no se trate de lo que aún no ha llegado. Tal vez se trate de lo que aún se está sanando en tu interior. Y eso en sí mismo ya es una forma de manifestación. Hay un abismo silencioso entre la comprensión y la integración. Puede que hayas leído todos los libros, visto todos los videos, tomado cursos, tomado notas, comprendido todas las leyes espirituales. Puede que repitas afirmaciones, hagas visualizaciones, medites, y sin embargo sigues sintiendo que la vida no fluye como debería. No por falta de conocimiento, sino porque en un nivel más profundo, el cuerpo aún no cree. La mente dice que confía, pero el corazón duda, el cuerpo se congela. La vibración no coincide con el discurso, y ahí es donde la manifestación se sabotea a sí misma, no por falta de información, sino por falta de encarnación.
Saber que necesitas confiar no es lo mismo que realmente poder vibrar esa confianza. La mente puede repetir mantras de positividad, pero si el cuerpo aún conserva registros emocionales de abandono, rechazo, escasez o miedo, es esta vibración la que seguirá emitiéndose al campo cuántico. Bruce Lipton nos muestra, mediante la epigenética, que los pensamientos no son aislados, interactúan con la biología. Las emociones moldean la química cerebral y al alimentarse repetidamente construyen patrones inconscientes que operan silenciosamente como órdenes internas. Estos mandatos son como cicatrices energéticas, pequeños traumas a veces tan antiguos que ya no los recordamos, situaciones que nos enseñaron, incluso sin palabras, que confiar es peligroso, que soñar demasiado duele, que no podemos depender de la vida, y por mucho que la mente haya avanzado, el cuerpo emocional permanece atrapado. Y mientras no se reconozca esta prisión vibratoria, el camino a la manifestación permanece bloqueado, pero reconocer esto no es motivo para sentirse culpable. Al contrario, es el comienzo de la liberación. Cuando observas estas resistencias con compasión, sin juzgar, algo se abre dentro de ti, porque no se trata de luchar contra ellas ni de fingir que no existen. Se trata de aceptar lo que aún duele, escuchar lo que aún te asusta, permitir que tu cuerpo, poco a poco, reaprenda a vibrar con seguridad, confianza y entrega. La manifestación no solo ocurre en la mente, ocurre en todo el cuerpo. Es una danza entre pensamiento, emoción y vibración. Y a menudo el paso más importante no es repetir otra frase positiva, sino sentir profundamente que puedes recibir con seguridad, que ya no necesitas protegerte de lo que deseas, que no hay peligro en permitir que la vida sea buena. Cuando este sentimiento se hace realidad en tu interior, sin esfuerzo, sin imposiciones, el campo que te rodea comienza a cambiar, y lo que parecía distante comienza a acercarse, porque finalmente has dejado de protegerte de lo que tanto has estado pidiendo. Hay una sabiduría que solo se revela en el silencio, un estado en el que no hay necesidad de comprenderlo todo, controlar nada ni buscar respuestas urgentes. Este estado es paz interior. Pero no la paz que depende de las circunstancias, las certezas o los logros externos. Es una paz más profunda, la que surge del encuentro con uno mismo, del alivio de soltar el peso de intentar resolverlo todo, de ceder el control y finalmente respirar. La neurociencia nos ayuda a comprender el impacto de este estado. Cuando el cuerpo entra en ondas cerebrales alfa y teta, frecuencias comunes en estados meditativos y de relajación profunda, se activan regiones específicas del cerebro. El sistema límbico se calma y la amígdala, que responde al miedo y la amenaza, se ralentiza. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, responsable de la intuición, la creatividad y la visión de futuro, se fortalece. Es como si, al relajarse, todo el cuerpo se convirtiera en un terreno fértil para nuevas cosas. Y en este estado no solo te sientes en paz, sino que te vuelves receptivo. Joe Dispenza explora con claridad esta relación entre la tranquilidad interior y la creación consciente. Cuando estamos en paz, nos convertimos en antenas vibratorias abiertas a posibilidades superiores. La paz no es la ausencia de movimiento, es presencia plena. Es un campo de receptividad donde el universo finalmente puede alcanzarte, porque la ansiedad cierra, la paz abre, la ansiedad corre, la paz escucha. La ansiedad exige, la paz permite. La práctica de la meditación budista es un camino directo a este estado. No se trata de vaciar la mente, sino de observar con delicadeza, de permitir que los pensamientos fluyan sin luchar contra ellos, de estar con lo que es, sin intentar cambiarlo todo constantemente. Este estado de presencia es profundamente sanador, y más que eso, es creativo, porque cuando te alineas con la vibración de la tranquilidad, entras en la misma frecuencia que la abundancia, la salud y el amor verdadero. Todo eso es sutil, elevado y real. Estar en paz no significa que te hayas rendido, significa que has confiado, que has comprendido que hay una fuerza mayor, una inteligencia más amplia, que conoce el tiempo, el camino, la medida. Y es en esta confianza silenciosa que el milagro comienza a suceder. No porque hayas luchado por él, sino porque te convertiste en el espacio donde pudo aterrizar. Cuando el cuerpo vive en un estado de alerta constante, cuando la mente se descontrola y el corazón se cierra para protegerse, el campo vibratorio se desequilibra. Y en este estado, incluso las mejores intenciones se pierden en el ruido interno. Reequilibrar este campo no requiere esfuerzo, requiere presencia. Es en este punto que un simple ritual, repetido conscientemente, puede convertirse en un puente entre el caos mental y la paz vibratoria. No como una fórmula mágica, sino como un gesto diario de reconexión con lo más silencioso y verdadero de tu interior. Este proceso puede comenzar con algo muy sutil. Un análisis emocional, un breve momento, al despertar o antes de acostarte, en el que simplemente te preguntas honestamente y sin prisas, ¿cómo me siento ahora mismo? Sin intentar arreglarlo, sin juzgar, simplemente reconociendo.
Cuando te permites sentir sin rechazar, tu cuerpo se relaja, tu vibración cambia, porque lo que te aprisiona no es la emoción en sí, sino su represión. A continuación viene la respiración de liberación. 3 respiraciones profundas y conscientes, inhalando lentamente por la nariz, conteniendo la respiración unos segundos y exhalando por la boca como si se soltara un peso. Este simple acto activa el nervio vago, desactivando el modo de alerta del sistema nervioso y comunicando al cerebro que todo está bien. Es como una señal de que el peligro ha pasado, aunque nunca haya sido real. Respirar es la llave que abre la puerta al estado de permiso. Finalmente, llega la afirmación coherente con el campo del corazón. Repetir cualquier frase no basta. Tienes que sentirla. Elige una afirmación corta pero vibracionalmente alineada, como «Estoy seguro de recibir» o «Libero el control y confío en el tiempo de la vida». Al repetir, siente estas palabras resonando en tu pecho, como si se convirtieran en parte de ti. Porque cuando el cuerpo cree, la realidad responde. La ciencia detrás de este ritual es clara. Al practicar esta secuencia, desactivas la amígdala, que activa las alarmas internas, y reactivas la corteza frontal, lo que permite claridad, creatividad y expansión. Y más aún, comienzas a transformar tu vibración diaria, no solo durante la práctica, sino a lo largo del día. Pequeñas pausas, pequeños gestos, pequeños silencios, que juntos reprograman no solo la mente, sino todo el campo. Y al integrar esto con la sabiduría budista, el ritual cobra aún más profundidad, porque el budismo nos enseña a soltar el ego, a aceptar la impermanencia, a vivir con ligereza con lo que no podemos controlar. Cada respiración se convierte en una rendición, cada afirmación en una semilla, y con el tiempo la vibración del control se disuelve. No porque te hayas obligado a cambiar, sino porque elegiste confiar, y esta elección, repetida con ternura y presencia, tiene el poder de reescribirlo todo. La naturaleza no tiene prisa, y sin embargo todo en ella sucede con precisión. La semilla no cuestiona la tierra, simplemente se sumerge en la oscuridad de la tierra, confiando en un tiempo que aún desconoce. Al principio nada es visible, no hay hojas, ni flores, ni rastro de nada. Pero en el interior, en silencio, la vida se organiza, la semilla se rompe. Sus antiguas estructuras se disuelven para dar paso a lo que está por nacer. Y solo cuando lo invisible madure, emergerá lo visible. Este es el ciclo natural de la manifestación. Y también es el ciclo del alma. Pero muchos lo olvidamos. Queremos plantar y cosechar al mismo tiempo. Queremos ver resultados de inmediato. Y cuando no aparecen, sentimos que algo anda mal con nosotros, con el proceso, con el universo. Pero la época de la cosecha no sigue el calendario de la mente, responde a la madurez vibracional, a la disposición a confiar incluso sin ver, a permanecer incluso sin garantías, a nutrir incluso sin una respuesta. Hay una antigua metáfora que dice, no cavas la tierra todos los días para comprobar si la raíz crece. Simplemente riegas, proteges y confías, porque sabes que el verdadero crecimiento es invisible al principio. También lo son tus procesos internos. Lo que aún no ves puede estar creciendo con fuerza en el reino de lo invisible, pero si interfieres demasiado, si cavas a diario con dudas, ansiedad o miedo, no solo retrasas el florecimiento, incluso puedes interrumpirlo. En el campo energético se aplica la misma lógica. La duda constante, la necesidad de control y la repetición obsesiva de pensamientos no son solo hábitos mentales, sino vibraciones que frenan el flujo. Y el fluir de la vida es como un río. Necesita espacio para fluir. La energía de la entrega es ese espacio. La energía de la confianza es el suelo fértil. La energía de la paciencia es la luz que calienta lo invisible hasta que florece. La naturaleza no se equivoca. Simplemente espera el momento oportuno. Y el momento oportuno nunca es momento de ansiedad. Es un momento de madurez vibracional. Es cuando tu campo interior está listo para acoger lo que está por venir. Así que, cuando sientas que nada sucede, recuerda, la semilla también parece inerte antes de brotar. Pero en su interior, el milagro ya ha comenzado. Y tú, como ella, te preparas para florecer. En el momento preciso. Al ritmo de la vida, en la frecuencia de lo invisible que lo controla todo, incluso cuando aún no puedes verlo. Durante años lo intentó. Lo intentó de todas las maneras posibles. Leyó sobre espiritualidad, estudió leyes universales, se sumergió en prácticas de visualización. Hizo listas, tableros de visión, afirmaciones. Se despertaba con esperanza, se acostaba con frustración. Era como si algo estuviera siempre a punto de suceder, pero nunca se materializaba. Y con cada intento fallido, la pregunta crecía en su pecho. ¿Por qué no yo? El esfuerzo era sincero, el deseo, legítimo. Pero detrás de cada paso había una tensión silenciosa. Un miedo oculto a que tal vez nada cambiara. Fue entonces cuando se rindió, no a soñar, sino a forzar, no a desear, sino a controlar. Una mañana se sentó en silencio y se dijo a sí misma, me dejé llevar.
no con ira ni con tristeza, sino con aceptación. Una rendición que no era resignación, sino rendición. Un estado de paz que no provenía de la certeza del resultado, sino de la decisión de no sentir asco por la espera. Y algo sucedió allí, algo invisible pero real. Su campo vibratorio cambió, su corazón se abrió, su cuerpo se relajó, y lo que una vez había parecido lejano comenzó poco a poco a acercarse. Sin esfuerzo, sin plan, sin insistencia, las señales comenzaron a aparecer, personas, oportunidades, sincronicidades. La vida pareció finalmente escucharla, no porque gritara más fuerte, sino porque guardó silencio suficiente para ser escuchada. Lo que buscaba con tanta desesperación llegó en un momento de serenidad, no de agitación. La respuesta llegó cuando el campo estaba en paz, porque el universo no responde a la desesperación, responde a la coherencia, y la coherencia vibratoria más profunda es la que surge de la plenitud silenciosa, del estado interior que dice, estoy bien, incluso mientras espero. Esta historia no es infrecuente. Muchas personas solo manifiestan lo que desean en el momento en que dejan de intentar convencer a la vida de que lo merecen, porque el universo no entrega con base en el esfuerzo, entrega con base en la frecuencia. Y la frecuencia de la serenidad es más magnética que cualquier intento de control. Quizás tú también estés en este punto de tu camino, intentando, esperando, impulsando. Pero ¿y si, como ella, simplemente respiraras y te soltaras? No para renunciar a tu sueño, sino para dejar de enfermarte en el camino, porque lo que es tuyo por derecho vibracional no necesita ser arrebatado, solo necesita ser permitido. Y el primer paso para permitir es la paz, no la paz de quien ya ha recibido, sino la paz de quien ya confía. A estas alturas, quizás algo en tu interior ya se haya transformado, quizás no en palabras, sino en sensaciones, en silencio, en un ligero suspiro de alivio. Porque la verdad no necesita convencer, simplemente toca, y si algo en tu interior ha sido tocado, aunque sea sutilmente, entonces el viaje ya ha comenzado. El camino de la manifestación no se trata de fuerza ni de prisa, se trata de coherencia vibratoria. Y la rendición, que muchos confunden con darse por vencido, es en realidad un estado avanzado de sabiduría. La rendición es el reconocimiento íntimo de que el control no es el camino, sino el bloqueo, que la confianza no es pasividad, es poder. Bruce Lipton nos recuerda que cuando el cuerpo entra en estados de amor, paz y gratitud, sustancias como la oxitocina, la serotonina y la dopamina inundan el sistema a niveles saludables. Este cóctel químico no solo sana, sino que también le indica al campo cuántico que estás listo. Listo para vivir el presente como si ya estuviera completo. Y es esta sensación del fin, como enseña Neville Goddard, la que lo cambia todo, porque el secreto no está en esperar a que suceda. Es vivir ahora como si lo invisible ya se hubiera hecho real. Cuando vibras así, con presencia, con dulzura, con verdad, no pides, sino que permites, no exiges, sino que acoges. Y el universo, que nunca ha dejado de escuchar, solo ha estado esperando este momento, el momento en que tu frecuencia refleje lo que deseas, porque lo que es tuyo por derecho divino no necesita ganarse con dolor, solo necesita ser reconocido con amor. Así que guarda esta imagen dentro de ti. La imagen del bambú. Durante años crece solo hacia abajo. Sus raíces se adentran en lo invisible, silenciosamente, sin prisa. Y cuando finalmente brota, crece con una fuerza inquebrantable, porque sus cimientos ya estaban puestos. Que recuerdes esto cada vez que dudes. No llegas tarde, estás echando raíces. Y lo que es tuyo ya está en camino, en el tiempo del alma, en la frecuencia del amor, en la sabiduría del no control. Y si la paz realmente fuera el código vibracional más rápido para acceder a lo que te pertenece por derecho divino, quizás la respuesta no resida en lo que aún falta, sino en la vibración de quienes, incluso sin ver, ya se sienten completos, porque es allí, en este espacio sagrado, donde el milagro florece silenciosamente.